Despierta España, que no te engañen. Israel, el chivo expiatorio de la izquierda para esconder sus vergüenzas. España es un país de pandereta, un circo de 4 pistas donde un dantesco espectáculo de corrupción e indignidad se sucede día sí y día también. Sin descanso, escándalo tras escándalo, a cada cual mayor, hasta el punto de que lo que hasta ayer nos parecía imposible, hoy, sin embargo, lo aceptamos como algo normal. Ya ni siquiera nos sorprende, dado que, por desgracia, se ha convertido en el pan nuestro de cada día. El listado de escándalos es tan amplio y tan grave que a veces se hace incluso difícil seguir la actualidad diaria, pues los casos se acumulan, uno sobre otro. El de hoy, mayor incluso que el de ayer, sin parar. Y para muestra, un botón. Los siguientes titulares corresponden a noticias publicadas tan solo en los últimos días. Atención, cojan aire. El hermano de Sánchez y el líder del PSOE extremeño al banquillo por prevaricación y tráfico de influencias. La juez subraya la capacidad para influir de Pedro Sánchez en los miembros del PSOE que dieron la plaza a su hermano. Maniobra del líder del PSOE de Extremadura. Deja el cargo de presidente de la Diputación de Badajoz y se incorpora como diputado regional para ser aforado. El PSOE hace dimitir a un diputado y renunciar a otros 4 para blindar a su líder en Extremadura y de este modo obstaculizar que sea juzgado por el caso David Sánchez. Ya hay recompensa para la diputada que dimitió para el aforamiento de Gallardo. Será la nueva subdelegada del gobierno en Badajoz. El PSOE evita la expulsión de Miguel Ángel Gallardo, el presidente de la Diputación de Badajoz, que será juzgado por enchufar al hermano de Sánchez. El juez del caso Koldo imputa a Isabel Pardo de Vera, la expresidenta de Adif, por la contratación de Jessica, la amiguita de Ábalos. La técnica de Traxatec, que supervisaba a Jessica, denuncia que se percató de las irregularidades, pero la mandaron callar. Miss Asturias 2017, otra amiguita de Ábalos, reconoce que accedió al puesto en Logirrail, una empresa pública, a través de Koldo García, el asesor del ministro. La UCO vincula a Santos Cerdán, secretario de organización del PSOE, con adjudicaciones a Acciona. El Tribunal de Cuentas navarro aflora decenas de anomalías en la obra que salpica Santos Cerdán. La policía implica en una trama de narcotráfico a un líder del PSOE afín al ministro Ángel Víctor Torres. El alto cargo del PSOE canario ofreció al capo libanés mediar con 2 o 3 ministros. ¿Y si nos vamos a Marlaska? El director de Economía del Banco de España deja su cargo para no plegarse a los dictados del exministro Escrivá. Marlaska coloca al frente de la Policía Judicial de Madrid al comisario del caso Nacho Cano. Y así podríamos continuar hasta mañana, escándalo tras escándalo, una y otra vez, día tras día, sin pausa. Uno y otro y vuelta a empezar. Y esta banda, más que panda, son los que venían a regenerar la política española, ¿se acuerdan? Pues bien, el ruido es tan continuo y ensordecedor que el gobierno se esmera en tratar de desviar la atención para que el olor a basura no se note tanto entre los españoles. El PSOE juega la distracción constante para que no se hable de lo importante. De ahí que exhiba sus habituales chivos expiatorios. Uno es bien conocido por todos, Franco y sus derivadas, el fascismo y el facherío habitual. Y otro, aunque más reciente, lo blande también con intensidad. Se trata, cómo no, de Israel. Veamos. El espantajo de Franco está ya tan gastado por el sanchismo que ya ni siquiera resulta eficaz para desviar la atención de los suyos. Ya no sirve y por tanto era urgente que Moncloa se sacara de la chistera un nuevo conejo. Es el turno de Israel. El brutal ataque perpetrado por Hamás el 7 de octubre del año 2023 fue visto como una oportunidad a ojos del rojerío patrio. Poco importa que los islamistas asesinaran, violaran, quemaran, torturaran y secuestraran a más de 1000 inocentes. La lógica respuesta armada de Israel contra Hamás en defensa propia fue interpretada como un ataque injustificado y desde entonces el gobierno de Sánchez se ha posicionado del lado de los terroristas y en contra de la única democracia que existe en Oriente Próximo, cuyos valores, por cierto, comparte con Occidente. Y esto
sin duda, le resulta muy útil a Moncloa, dado que cuenta con un nuevo chivo expiatorio para desviar la atención de los españoles. Mientras la corrupción socialista carcome los cimientos del Estado, Sánchez llama genocida a Israel. También le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida. No lo hacemos, señoría. Y creo que el otro día, desde esta tribuna, explicité precisamente de qué estábamos hablando. Y por eso mismo, aprovechando el Festival de Eurovisión, el gobierno no dudó en politizar de nuevo el evento, emitiendo, segundos antes de empezar, un mensaje en televisión española donde acusaba a Israel de violar los derechos humanos. El PSOE, por no respetar, ya no respeta ni siquiera el merecido descanso y entretenimiento de los españoles. Todo lo tiene que politizar y ensuciar con fines partidistas. La cuestión es que, pese a todo, la canción israelí quedó segunda, tras ganar el voto del público europeo, incluido el español. Así que el gobierno, de nuevo, ni corto ni perezoso, alimentó aún más la polémica. Lo importante es Eurovisión, no la corrupción del PSOE. Claro que sí. María Jesús Montero, ministra de Hacienda. La gran polémica que tendría que primar en la actualidad política es la barbarie que estamos viendo en Palestina, que estamos viendo en la Franja, en Gaza. Desde luego, para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad, le parece terrible que se esté bombardeando una zona en donde están muriendo cientos de civiles, entre ellos muchos niños y niñas que, bueno, son inocentes absolutos de una situación que nunca se tiene que haber producido. ¿Pero cómo? ¿Que el público, pese a todo, vota a Israel? ¡Intolerable! ¡Hay que expulsarlos de Eurovisión! Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El compromiso de España con la legalidad internacional y con los derechos humanos debe ser constante y debe ser coherente, también desde Europa. Y por eso creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también el no participar, por ejemplo, recientemente lo hemos visto este pasado fin de semana en Eurovisión. Y por tanto tampoco debería hacerlo Israel, porque lo que no podemos permitir son dobles estándares tampoco en la cultura. Sí, lo que oyen. Sánchez equipara el caso de Israel al de Rusia. Vaya. Y yo que pensaba que fue Rusia la que atacó Ucrania y que fueron los terroristas palestinos de Hamás los que atacaron y por tanto declararon la guerra a Israel. Pues no. Parece que Moncloa asigna el papel de atacante y víctima según le convenga para confundir a la gente. Pero no cuela. Sánchez, como siempre, miente. Miente siempre y en todo lugar. Y esta vez tampoco es diferente. Que Sánchez llame genocida a Israel, cuyo Estado nace, entre otras razones, para dar cobijo al pueblo judío tras la masacre de los nazis, es algo que sencillamente no tiene nombre. Y si lo tiene, mejor no decirlo a estas horas para no amargarles el desayuno. Pero, puestos a hablar de genocidios, hablemos de los islamistas, del genocidio que sufren millones de cristianos a manos de musulmanes por infieles, de la opresión sistemática que padece la mujer, esta sí, por el mero hecho de ser mujer, o de la persecución a homosexuales y lesbianas. Ibn Abbas citó lo que el profeta Muhammad decía: si encuentras a un hombre en un acto homosexual, mata tanto al activo como al pasivo. No empieces a preguntar quién es quién, si es activo o pasivo, solo mata a ambos. Los compañeros del profeta Muhammad unánimemente acordaron que los homosexuales debían ser asesinados, pero tenían desacuerdos sobre la forma de matar. Algunos decían que había que quemarlos vivos. Muchos de los compañeros apoyaron esta decisión, pero otros decían que debían ser arrojados de un lugar alto y esto debía estar seguido de la lapidación. Sin embargo, otros decían que debían ser lapidados hasta la muerte. La gente se pregunta si esta misma norma aplica al lesbianismo. Los eruditos islámicos han dicho unánimemente que el lesbianismo está prohibido. Algunos dicen: no soy homosexual, soy gay. Quieren que suene bien, pero no. Eres homosexual, sodomita y lesbiana. Hablemos también de los que gritan desde el río hasta el mar, en referencia a que no quede ni un solo judío en la tierra de Israel. Y hablemos, como no,
de los que masacraron a cientos de hombres, mujeres y niños ese fatídico 7 de octubre del 23. Una de esas víctimas fue una joven israelí de 24 años que asistía al festival de música Nova, cerca de la Franja de Gaza, uno de los primeros objetivos atacados por Hamás, dejando tras de sí 370 muertos y 44 rehenes. La joven, por suerte, pudo esconderse en un diminuto refugio antibombas junto a otras 50 personas, mientras las granadas y los disparos sonaban por doquier. Esa chica vivió un auténtico infierno durante 7 horas. 7 horas interminables de las que pudo salir con vida de milagro, gracias a que se escondió bajo los cuerpos de sus compañeros asesinados para que no la mataran. De esos 50 jóvenes, tan solo sobrevivieron 11. Su nombre, Yuval Rafael, la cantante que quedó segunda en Eurovisión. Pues bien, los rojos, con Sánchez a la cabeza, quisieron vetar su participación en el festival. Y puestos a mentir, la izquierda tampoco os contará que la nueva ofensiva lanzada por Israel en Gaza se debe a que Hamás rechazó el alto el fuego ofrecido por Estados Unidos, que entre otras cosas exigía la entrega de rehenes, y que el objetivo de Israel no es otro que garantizar su seguridad, lo cual pasa inevitablemente por neutralizar y desarmar a los terroristas de Hamás. Si Israel quisiese cometer un genocidio, habría borrado Gaza del mapa el 8 de octubre, apenas 24 horas después del atentado de 2023, pero no lo hizo. Tampoco os cuentan que es Hamás quien requisa la ayuda humanitaria que entra en Gaza y que tras aprovisionar a sus miembros, vende las migajas entre los civiles a precio de oro. Tanto es así que hasta los propios gazatíes, hartos de la situación, han empezado a protestar en las calles, a sabiendas de que se juegan la vida. ¿Y qué decir de los 14.000 bebés que iban a morir en 48 horas si la ayuda no llegaba a tiempo? Pues bien, otra mentira, otro cuento que se ha demostrado falso. La cifra en cuestión parte de un funcionario de la ONU que malinterpretó un informe. Pero, pese a reconocer su error, la afirmación en cuestión dio la vuelta al mundo. Es mentira, ni son bebés, ni se morirán en 48 horas. Se trata de una estimación sobre desnutrición infantil a un año vista que carece de rigor. Pero da igual, ahí queda el titular falso para alimentar el relato interesado contra Israel. Uno más. Todo lo relacionado con Israel y el conflicto en Gaza es una historia plagada de mentiras y medias verdades que en muchas ocasiones responde a intereses políticos y partidistas. Lo que no te cuentan es que la guerra la inició Hamás con el entusiasta apoyo de la población palestina, que el objetivo de Israel es derrotar a Hamás y que no hay bombardeos indiscriminados ni genocidio de ningún tipo. Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Genocidio es el exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión, política o nacionalidad. Y aquí los únicos que han hablado de genocidio son ustedes y su jefa cuando llamó a exterminar a Israel desde el río hasta el mar. Eso sí, luego se puso la toquilla, la rebequilla y se fue a hacer sexo al Vaticano. Es la misma. ¿Y qué hacen las autoridades palestinas por proteger a su gente? Ni agua, ni educación, túneles para bombardear sistemáticamente a Israel. Pero resulta que cuando luego hay otros genocidios precisamente contra esos católicos, como pasa en África, solo en Nigeria, 10.000 asesinatos entre el 2022 y 2024 calladitos, pero selfies en el Vaticano, claro que sí. Y cuando China, que es el mayor represor contra su pueblo, contra su población, contra el derecho a nacer de las niñas. Más de 100 niñas han sido abortadas o asesinadas por el hecho de ser niñas en China. Bien que se abrazan después a su régimen, al que persigue a la minoría musulmana, al que persigue a los artistas, a la prensa, a los grupos de la oposición, que tienen que ser exiliados. Tantas delegaciones que no pueden participar en los Juegos Olímpicos por ser mujeres. Silencio, a las mujeres señoría. en muchos países se nos niega participar en las Olimpiadas. ¿Han dicho algo? ¿Lo han intentado boicotear ustedes en algún momento? Claro que no, porque su problema es el de siempre, antisemitismo. Y es lo que Silencio, tiene. señor Sánchez. Venezuela, 8 millones de personas han tenido que exiliarse e irse de su tierra. ¿Y por qué se callan ustedes como siempre, como puertas? Porque están con Maduro y están con los mismos. Así que díganme, ¿por qué han comprado armas a Israel durante todos estos años? ¿Cuántos contratos ha firmado
su gobierno con Israel. Señor Sánchez. No se avergüencen, ustedes Señor son los que Sánchez, negocian señor con Israel. Sánchez, silencio. Todos ustedes, sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Así es. Se puede decir más alto, pero no más claro. Israel es el chivo expiatorio que utiliza la izquierda y especialmente el sanchismo para esconder sus vergüenzas.